Los ecofeminismos nacen de las luchas de las mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas que enfrentan el extractivismo con sus cuerpos. Sostienen la vida mientras las grandes potencias venden transiciones verdes, que siguen dependiendo de minería, agroindustria, militarización y despojo. Romper estas lógicas no es solo una opción, es una urgencia. Mi nombre es Sofía Torres, soy parte del colectivo Ellas Unidos y de la Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias. Bueno, yo estoy en distintos espacios que trabajan por los derechos de la naturaleza y también los derechos humanos. También de manera transversal en estos espacios trabajo desde el feminismo, que me parece importantísimo que esté presente tanto en la lucha por la justicia ambiental como la justicia social. ¿Por qué es importante considerar el ecofeminismo dentro de la lucha climática mundial? Creo que es fundamental que el ecologismo entienda al feminismo como un eje de acción, porque nos muestran cifras y estudios que una parte importante de la población afectada por las consecuencias del cambio climático son principalmente las mujeres y también las infancias. Entonces, entender la manera en cómo esto tiene una afectación directamente en el tema de género nos permite también ir entendiendo de qué manera se puede actuar. Asimismo, en países como el Ecuador se ve que gran parte de las luchas anti-extractivistas están sostenidas por las mujeres en los distintos territorios afectados por el extractivismo minero, el extractivismo petrolero, también agroecológico. Y son ellas quienes ponen el cuerpo y resisten frente a los ataques de las empresas, también a la persecución del Estado, y que muchas veces los procesos extractivos lo que hacen es ir cooptando a la población, tal vez a través de trabajos o a través de una persecución judicial, y en muchos de los casos son las mujeres quienes se quedan resistiendo frente a esos proyectos extractivos. Entonces, entender además cómo el extractivismo vulnera los cuerpos de las mujeres, no solamente de la manera más directa por la contaminación, por las consecuencias que tiene directamente con las poblaciones, con sus familias, sino también cómo los procesos extractivos implican también procesos de violencia sexual hacia las mujeres y las infancias. La lucha desde el territorio acá en Ecuador es muy importante. Existe una resistencia territorial que, digamos, creo que marca una lucha global. Hemos liderado muchas luchas de acá en Ecuador. Para ti, ¿qué representa el territorio y cómo le puedes relacionar con la lucha ecofeminista? Creo que la manera de vincularlo sería algo que resuena tanto en el ecologismo como en el feminismo, que es el tema del cuidado, y cómo la manera en que las poblaciones de distintos territorios, que han sido estos espacios de sacrificio, que han protegido principalmente pueblos y nacionalidades indígenas en el caso del Ecuador, está también ligado a este principio del feminismo de poner el cuidado en el centro. Y en el caso de Ellas Unidos y lo que fue la consulta popular para proteger el Yasuní, el lema que acompañó toda la campaña fue justamente decirle sí a la vida, y ese sí a la vida era un sí por la vida digna, por el cuidado, y romper con este relato del Estado y también del capitalismo global, de decirnos que hay que buscar el desarrollo y hay que buscar a toda costa este crecimiento económico. Y lo que hizo la gente al votar por el sí en el Yasuní fue priorizar un futuro y no la inmediatez económica de esto que se venden los recursos y supuestamente nos va a traer desarrollo, que no ha sucedido en más de 50 años, sino entender la riqueza que no se calcula en lo inmediato, pero que sostiene la vida para las personas, pero también para los animales y para todos quienes habitamos el planeta, y en particular el símbolo que ha sido también el Yasuní en cuanto a su biodiversidad, y el ejemplo, esperamos también, de lo que es una lucha democrática construida desde abajo. ¿Cómo quisieras tú ver el futuro latinoamericano relacionado a que nosotros decimos en el ecofeminismo no somos territorios de sacrificio ni tampoco somos territorios de conquista como mujeres? Creo que la participación de las mujeres en todo aspecto es fundamental, porque pues somos parte importante de la población mundial.
pero tal vez como crítica interna del propio ecologismo y del movimiento para la lucha contra el cambio climático, es importante recordar que en muchos de los espacios que militamos hay una gran mayoría de mujeres, pero quizás por la socialización que tenemos también como hombres y mujeres suele ser más sencillo que los hombres tomen estos roles de liderazgo o que asuman también el protagonismo en la palabra, y eso tiene que ser también un trabajo dentro de las organizaciones para permitir que los liderazgos de mujeres también en el movimiento ecologista pueda sostenerse desde diversas voces, no únicamente desde los compañeros, porque pues justamente si el cambio climático es un tema que afecta particularmente a las mujeres, es muy importante poder contar con las voces de quienes están siendo afectadas desde otros aspectos. Y asimismo creo que es importante tener en cuenta que en este contexto en el cual hay un retroceso a nivel global en cuanto a los derechos de mujeres y disidencias, también hay un ataque hacia los derechos de la naturaleza, y esto no es una cosa aislada. Entonces entrar en este tipo de jerarquización a veces de los derechos no nos funciona. Creo que el ejemplo más claro de cómo es muy potente trabajar de manera conjunta es algo que pasó aquí en Ecuador hace poquito, que fue la consulta popular en la que ganó el no. Se le dijo no a un gobierno violento y extractivista y machista, y el haber podido trabajar desde esa diversidad de voces es lo que permitió esa victoria, porque fueron muchísimos los actores, muchísimas las razones, y eso creo que es lo que le da muchísima fuerza a las distintas luchas. Entonces por eso conservar y luchar por esos liderazgos femeninos también en la lucha ecologista. La lucha ambiental es perseguida no solo por los gobiernos, por las corporaciones, inclusive por mucha gente. ¿Por qué crees tú que se está dando esa persecución? Creo que es el avance que tiene la extrema derecha a nivel mundial, y cómo este recrudecimiento del capitalismo y del neoliberalismo lo que hace es perseguir a todos quienes defienden la vida, y por eso se junta justamente el ecologismo y el feminismo en esta persecución que se hace. La declaración reciente de Trump con respecto a que se vigile a los gobiernos y su trabajo en el tema de derechos de la naturaleza y derechos de mujeres y disidencias no es una coincidencia, es justamente porque estos movimientos han buscado justamente oponerse y ser resistencia frente a los avances de las industrias y de todo lo que está destruyendo la posibilidad de futuro en nuestro planeta, y que ahora simplemente se lo tilda de, no sé, de una cuestión antidesarrollo, porque no estaríamos de acuerdo con esta búsqueda de ganancias infinitas que simplemente es imposible bajo parámetros científicos y de lógica básica, ¿no? Entonces creo que no es tampoco una coincidencia que en Ecuador muchas de las leyes que han pasado por el gobierno de Noboa busquen esa persecución. Dentro de Ellas Unidos tenemos a 2 compañeros que han tenido las cuentas de banco suspendidas por esa persecución, y también es importante recordar el reglamento de la ley de fundaciones que se aprobó hace no mucho, en la que se prohíbe explícitamente que las organizaciones sociales se manifiesten o trabajen de alguna forma en contra de proyectos extractivos, lo que limita directamente la acción de muchísimos espacios que luchan contra el extractivismo. Entonces vemos cómo no solo es una agenda global, sino también en particular aquí en Ecuador la defensa de los intereses particulares y familiares del presidente Noboa. Bueno, a mí me parece fundamental el nombre y primero obviamente lo que hace Rebelión y Extinción en todo el mundo, y también lo que comunica, que es este mensaje clarísimo de que si no actuamos en este momento para salvar lo que es el planeta y lo que sostiene la vida en todo el mundo, nos vamos a extinguir, no solamente los seres humanos, sino el resto de especies, y eso nos pone en un lugar en el que debemos desplazarnos como especie, como seres humanos, del centro de la comprensión de todo, porque no vivimos solos en el planeta, y tampoco pensando eso es que va a poder continuar la vida, y la lucha por mitigar y resistir frente al cambio climático es la lucha por la vida, y por eso es también una resistencia contra la extinción.